Nuevamente todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Yo sé que el Señor ha dado muchas respuestas estos días en nuestras oraciones y a veces las compartimos así en forma personal. Bueno, iniciamos hoy una nueva serie, ¿sí? Y espero que durante 6 semanas usted nos acompañe y pueda disfrutar de la palabra del Señor. Estos son días en los que a todos nosotros nos vendría muy bien un poco o mucho de ánimo. Venimos de una situación de varios años que todavía tenemos secuelas de la pandemia. La situación del país no es fácil y lo que muestra el panorama no es muy alentador, ¿sí? Problemas en el mundo, la guerra en Ucrania, terremoto en Turquía. Pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros. Sí, tiene que ver. Hay mucha gente sufriendo, aunque uno no los conozca. En un instante, miles, millones de personas quedaron sin casa, sin trabajo, sin comida. Y a medida que va pasando el tiempo que vamos viviendo, va llegando a nuestra vida a veces tiempos de cansancio, de sentirse uno como abatido. Y a veces ese ánimo, esa energía, esa alegría que normalmente tenemos como que empieza a agotarse, ¿sí? Por eso el Señor nos ha traído hoy aquí y nos vendría muy bien un poco de ánimo. Y hay una razón muy especial en escoger el Salmo 23, porque es uno de los capítulos más conocidos, más amados de la Biblia. Y Dios ha usado este salmo para animar a su pueblo por más de 3000 años. Y mi esperanza y oración para esta serie es que Dios use estas conocidas palabras para traer nueva fuerza, esperanza, consuelo y aliento para todos nosotros. Amén. El Salmo 23 trata sobre lo que Dios hace por su pueblo y que como toda la Biblia nos señala a Jesucristo. David dijo: Yahvé es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Entonces, en esta serie vamos a descubrir todo lo que significa que el Señor es nuestro pastor, que nosotros somos sus ovejas. Por eso hemos llamado esta serie El maravilloso poder, que es maravilloso poder decir: el Señor, no tanto ánimo, el Señor es mi pastor, ¿sí? Mire, yo creo que a todos nos sucede lo mismo. A mí me sucede que cuando hay un alimento o una comida que es muy deliciosa, que nos gusta, ¿qué hacemos? La vamos comiendo ¿qué? Poco a poco y la disfrutamos, ¿sí? Y sobre todo si es una torta de chocolate, entonces uno la va disfrutando poco a poco, ¿sí? Hasta la última harinita. De eso se trata el Salmo 23. El Salmo 23 es tan delicioso, tan grande, tan profundo, que vamos a mirar
versículo por versículo durante 6 semanas, ¿sí? Y entonces comenzamos hoy con el versículo 1. Dice: el Señor es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará, ¿sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, empecemos por analizar cada palabra. Y lo primero que quiero que analicemos es la palabra pastor, ¿sí? A veces decimos que no entendemos mucho lo que significa ser pastor porque no somos una sociedad pastoril, que muchos no han visto ovejas en su vida, nunca han visto un pastor. Pero incluso si usted nunca ha visto un rebaño de ovejas, si nunca ha visto un pastor, ¿sí? Este salmo y la palabra de Dios nos habla mucho de todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de un pastor, ¿sí? ¿Qué hace un pastor? Primero, un pastor es dueño de las ovejas, ¿sí? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas que oyen mi voz. Notan la primera palabra, mis, posesión, ¿sí? Entonces lo primero que hay que entender es que el pastor es dueño ¿de qué? De sus ovejas, ¿sí? Segundo, un pastor, dice, guía a las ovejas, ¿sí? El versículo 2 del Salmo 23 nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Un pastor guía las ovejas, las conduce, necesita dirección. Un buen pastor, ¿qué más hace? Restaura a las ovejas. Necesita las ovejas ser atendidas. Algunas se aporrean, se enferman, se pierden. Y el buen pastor, ¿qué hace? Las restaura. El buen pastor, ¿qué más hace? Un pastor protege a las ovejas, ¿sí? ¿Protege de qué? De los enemigos, animales salvajes o de otras personas que quieren robarse o dañar sus ovejas. Un buen pastor, ¿qué más hace? Alimenta a las ovejas. Prepara mesa delante de mí. Nos guía a buenas aguas, a buen pasto. Provee el alimento. Y un buen pastor ama a las ovejas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Fíjense que cuando hablamos del pastor y las ovejas, a veces somos como muy románticos, ¿sí? Y sobre todo en diciembre, cuando vemos por ahí los pesebres, ¿sí? Y entonces vemos a un pastor con una varita y alrededor, ¿qué hay? Ovejas, y las vemos todas lanuditas, ¿sí? Y eso es como muy romántico, ¿sí? ¡Ay, tan tierno!, decimos. ¡Ay, tan tiernas las ovejitas!, ¿sí? Y nos ponemos un poquito sentimentales con esto del pastor y las ovejas, ¿sí? Y a veces hasta parece como un cuento de niños, pero no se equivoque. Este salmo de David, escrito por él era un pastor, él fue un pastor en su adolescencia. O sea que David sabía todo lo que necesitaba para ser un pastor. Eso fue lo que hizo en su adolescencia. Y se nos olvida que ser pastor es un trabajo peligroso. Es un trabajo peligroso, ¿sí? Había animales salvajes, ¿sí? Había enemigos que querían dañar o robarse las ovejas, ¿sí? Fíjese que David era un experto en manejar la onda. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque necesitaba
defender sus ovejas, ¿sí? Y a veces se necesitaba más que una onda y más que una vara, ¿sí? David, en un encuentro con Saúl, le dijo lo siguiente: tu siervo solía criar ovejas para su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño, yo lo seguía, lo hería y lo sacaba de su boca, y si se levantaba contra mí, lo agarraba por la barba y lo golpeaba y lo mataba. ¿Hay algo de tierno en eso? No. David sabe de qué está hablando, que ser pastor, ¿sí? No era, ¿qué? No era tan fácil. No había nada de sentimental en el trabajo de ser pastor, ¿sí? Por eso nos llega tanto el Salmo 23, porque David podía decir, y sabía por qué lo decía: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, ¿sí? Entonces, por favor, sé que el Salmo 23 es muy conocido por todos y hasta nos lo sabemos de memoria, pero no nos equivoquemos. Empiezo por mi persona. Ahora que lo estamos estudiando nuevamente, hay muchas cosas nuevas y quiero que usted también disfrute esa parte. El Salmo 23, ¿de qué trata? El Salmo 23 trata de las realidades de la vida. David tenía enemigos y muy fuertes. David, aún su hijo, lo atacó. Su propio hijo lo odiaba. David vivía bajo el estrés constante de ser el rey de un pueblo, y eso no era fácil. David sabía sobre el fracaso, sobre el pecado personal, porque él lo vivió. David sabía sobre el miedo, tuvo que huir, lo iban a matar. David sabía que era estar desanimado, estar cansado, estar exhausto, de no querer seguir adelante. David sabía que era tomar decisiones difíciles. Por eso, este salmo es para usted, porque así nos está pasando en muchas áreas de nuestra vida. Sé que algunos se sienten cansados, hasta poco han dormido. Hay muchas cosas que están en nuestra cabeza. Entonces, cuando te desanimes, este salmo es para usted. Cuando no quiere seguir adelante, este salmo es para usted. Cuando usted ve el rostro de la maldad afectando su vida y la vida de su familia, este salmo es para usted. Y un día, usted y yo vamos a transitar por el valle de la muerte. Y entonces, este salmo es para usted. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? ¿Qué es lo que está diciendo David? Que usted necesita un pastor. Usted y yo necesitamos un pastor. ¿Está claro? Se necesita un pastor. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién es su pastor? No soy yo. ¿Qué decía David? Yahvé es mi pastor. Ojo con esto. A veces ponemos la confianza en personas. Sí, muy rico. El Señor ha puesto líderes. Pero ¿quién es su pastor? David, ¿qué dijo? Dios es mi pastor. Yahvé es mi pastor. Jehová es mi pastor.
El Señor es mi pastor. Y lo tenía muy claro. ¿Usted lo tiene claro en su vida? ¿Quién es su pastor? Y entonces llegamos a la segunda parte, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, tenemos ahí subrayado, el Señor, Dios es mi pastor, ¿sí? La calidad de vida, oído, por favor, que esto es muy, muy importante. La calidad de vida de un rebaño, ¿de quién depende? De la calidad del pastor. Y David tenía muy claro, el Señor, Yahvé, Jehová, es mi pastor. Esto es supremamente importante. Cuando miramos el Antiguo Testamento, descubrimos que Dios nombró profetas, sacerdotes y reyes. Y tenían una tarea. ¿Cuál es la tarea? Pastorear a su pueblo. Cuidarlo, alimentarlo, guiarlo. ¿Pero qué pasó? En Ezequiel usted va a encontrar el reclamo y la queja que Dios le hace a sacerdotes, profetas y reyes. No pastorearon su pueblo. Y lo regaña. Y les llama la atención y les dice, el débil no ha sido fortalecido, la enferma no ha sido sanada, el herido no ha sido protegido, la extraviada nadie ha ido por ella. Y entonces, ¿qué pasó? Dios mismo dice, mis ovejas estaban esparcidas por toda la faz de la tierra sin que nadie las buscara. Y entonces dice, yo mismo seré su pastor. Esto es maravilloso. Dios dice, yo mismo seré su pastor. Yo mismo buscaré a mis ovejas. Yo mismo buscaré a las perdidas y las traeré. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor. Doy la vida por mis ovejas. Conozco mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas no perecerán jamás. De principio a fin, este salmo trata de eso, de que el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Recuerden esto, toda tu experiencia de vida dependerá de quien sea tu pastor. ¿Quién es su pastor? David dice, el Señor es mi pastor. Él, Dios es mi pastor. Repito, toda tu experiencia de vida dependerá de quién sea su pastor. Para algunos su pastor, ¿quién es?
Para algunos el pastor es el diablo. Para algunos el pastor, sí, es un cantante, es un líder político, es un líder religioso, ¿sí? Es un artista, un futbolista. Ese es su pastor. Y le conocen todos los chismes y la vida al cantante, al artista, al futbolista. Ese es su pastor. Y la calidad de su vida, repito, va a depender ¿de qué? De quién sea su pastor. Y David dice ¿qué? Y nosotros decimos, el Señor es mi pastor. Amén. El Señor es mi, quedémonos ahí, mi pastor. ¿Sí? Recuerda que al principio dijimos que un pastor, lo primero que dijimos es que para poder ser pastor debe haber ¿qué? Ovejas, un rebaño, ¿sí? Y ¿cómo un pastor tiene un rebaño? ¿Cómo hace para tener las ovejas? ¿Cómo? Las compra. Primero, las compra. ¿Y qué otra forma? No, ¿cómo tiene ovejas? Compra. Se multiplican, o sea, nacen. Ojo, dos palabras claves, ¿sí? Un pastor compra ovejas o ellas se multiplican. Así es como se tiene un rebaño. Compra o van criándose ellas mismas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el rebaño de Dios, en la iglesia de Dios, las dos son verdad y realidad en nuestra vida. Primero, usted y yo, ¿qué hemos sido? Comprados. ¿Sí? ¿Cuánto pagaron por nosotros? ¿Cuánto pagaron por usted? ¿Sí? No fuimos comprados con dinero. ¿Sí? No. No fuimos comprados con cosas perecederas como plata u oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. ¿Notan lo que el Señor ha hecho por nosotros? Él te compró y pagó un precio para que fueses parte de ese rebaño. Recuerden lo que dijimos al principio. A veces vemos el oficio de pastor como algo muy ¿qué? Romántico, sentimental, tan lindas las ovejitas. Trabajo peligroso. A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le costó? Su vida. Nos compró, ¿sí? Pero también hemos nacido para su rebaño. Es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, ¿sí? Para las ovejas solo hay una elección: o son compradas o nacen. Nosotros no. Nosotros tenemos doble. Usted y yo hemos sido comprados y usted y yo hemos nacido. Por eso tan importante la palabra ¿qué? Mi. ¿Qué significa eso? Que pertenecemos. ¿Pertenecemos a quién? Al Señor. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos al rebaño de Dios. Y cuando entendemos que pertenecemos a la familia y al rebaño de Dios, podemos decir: el Señor es mi pastor y nada ¿qué? Nada me faltará. Por eso, tan importante esta serie en estas semanas, porque tenemos que animarnos y volver a recordar
que pertenecemos a alguien. ¿A quién? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, usted y yo somos bendecidos, porque lo que fue verdad para David también es verdad para nosotros. El Señor, ¿qué? Es mi pastor. Usted, si ya ha creído en Cristo, recuerde, a veces se nos va pasando el tiempo. Sí, yo ya soy salvo, ya he creído. Pero recuerde otra vez, el Señor es mi pastor, me compró, me hizo nacer. Y si usted todavía no ha tenido y ha vivido esa experiencia, hoy le invito para que usted pueda decir: Señor Jesucristo, creo en ti como el Hijo de Dios, y quiero y creo y necesito que tú seas, ¿qué? Mi pastor. Y si tú eres mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Y si Él es mi pastor, Él me va a guiar, me va a restaurar, me va a proteger. ¿Qué más? Me va a alimentar, ¿sí? Y lo más importante, me va a amar. Muy bien. Me va a amar. Va a sanar, ¿sí? Fíjese que la relación principal de un pastor con sus ovejas es una relación de propiedad. ¿Somos de quién? ¿Las ovejas de quién son? Del pastor. ¿Y quién es su pastor? El Señor es mi pastor. Entonces, cuando nosotros miramos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús en un momento dado vio a la multitud allá en Jerusalén. ¿Y qué dijo? Dice que tuvo compasión, dice lloró, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Porque una oveja sin pastor pronto, muy pronto, estará en un estado desesperado. Hay muchos animales que nacen y sobreviven solos, se defienden. Las ovejas no. La oveja que necesita, en pastor. Y David aquí nos dice: mire, no estoy solo. Y por eso él se atreve a decir: el Señor es mi pastor. Y nosotros decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué cosa tan maravillosa es estar seguros de que somos propiedad total del Hijo de Dios. Saber que eres suyo en vida, en muerte y para siempre. Para saber que eres comprado y nacido en su rebaño. Saber que porque Él es tu dueño, Él es tu pastor, Él te va a guiar, te va a restaurar, te va a proteger, te va a alimentar y te amará toda la vida. Que incluso en el valle más oscuro estás a salvo con su presencia. Que tienes un futuro eterno, glorioso en su Señor, porque tenemos la seguridad de que el Señor es mi pastor. Y termina este primer versículo diciendo: nada que me faltará. Mire, pensemos en David un momentico. Vamos a hacer dos partes. Primero, pensemos en David. ¿Cuánta responsabilidad tenía David? Muchísima, ¿cierto? Una carga tremenda. Creció como pastor, pero Dios lo llamó a ser rey.
Y como rey fue llamado a pastorear a su pueblo. ¿Cómo pudo hacer eso David? ¿Cómo pudo cumplir el trabajo que Dios puso en sus manos? ¿Cómo podía restaurarlos, protegerlos, alimentarlos y amarlos? ¿Cómo pastorear ese rebaño de Dios? Aquí está la respuesta. David lo pudo hacer porque entendió que ¿qué? El Señor es que mi pastor. ¿Listo? Quiero que por favor, si usted está dormido, despierte. Va. ¿Listo? Mire, esta parte es muy importante. Es lo siguiente. Piense un momentico en usted. Piense en su vida. ¿Sí? Piense en su propia vida. Piense en toda la responsabilidad que usted tiene. ¿Sí? Pregunta: ¿cómo vas a llevar el peso de la responsabilidad que recae sobre usted? Algunos son padres. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Sus hijos. Tiene un hogar. ¿Cuál es su responsabilidad? Algunos son estudiantes. ¿Cuál es su responsabilidad? Usted tiene un empleo, tiene un trabajo, ¿sí? Le han dado confianza en ese trabajo. Tiene responsabilidades en ese trabajo. Usted tiene, ojo, responsabilidades que recaen sobre usted. Y a veces le toca tomar decisiones que va a afectar a otras personas. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo va a hacer usted? Hagámoslo como David, teniendo claro que no me tiene abrumado el entusiasmo de ustedes hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo que ¿qué? Que el Señor es mi pastor. Puedes guiar a otros. Puedes asumir tus responsabilidades, porque Dios te pastorea a ti primero. Amén. Usted tiene unos hijos que le traen alegrías y tristezas, triunfos y derrotas. ¿Cómo va a seguir guiando a sus hijos? ¿Cómo va a enfrentar todo eso que tiene que hacer con sus hijos? Teniendo claro que ¿qué? ¿Ya entendimos? Tiene su hogar, tiene su esposa, su familia, muchas responsabilidades. ¿Cómo las va a enfrentar? Teniendo claro que ¿qué? El Señor es mi pastor. Tiene un trabajo, está en una empresa. Hay personas bajo su mando. Hay personas que van a ser afectadas para bien o para mal por sus decisiones. ¿Cómo va a tomar esas decisiones? Teniendo claro que ¿qué? El Señor es mi pastor. A veces no sabemos qué decisión tomar. Pero si yo tengo claro que el Señor es mi pastor, Él te va a guiar por el camino correcto. Amén. Va a haber enemigos, personas que quieren hacerte mal, que incluso intentarán destruirte. ¿Pero qué?
El Señor es mi pastor. Él te protegerá. Y un día, vamos a enfrentar el oscuro valle de la muerte. Pero que cuando llegue ese día, vamos a poder decir: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor ha caminado conmigo, camina conmigo y seguirá conmigo por toda la eternidad. Y cuando el Señor es su pastor, usted tiene todo lo que necesita. Y es maravilloso ser propiedad total del Hijo de Dios. Cuando el Señor es su pastor, usted tiene todo lo que necesita. Es tener claro: el Rey del amor es mi pastor. Su bondad nunca deja de ser. Nada me falta, porque Él es mi pastor. Y es mi pastor para siempre. Amén. Dijimos al inicio, es tiempo de volver a la palabra y encontrar en ella aliento y fortaleza para nuestra vida. Son tiempos difíciles. Por eso vamos a disfrutar este salmo durante las próximas semanas. Y cualquier situación que usted esté pasando, por sus hijos, por sus padres, por su familia, trabajos, lo que sea, es poder tener claro de que necesitamos ¿qué? Un pastor. Y que ese pastor es mi Señor Jesucristo. Él es mi pastor, Él es su pastor. Soy su propiedad porque Él me compró, porque he nacido en el rebaño de Dios, en la familia de Dios. Y como Él es mi pastor, nada me faltará. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Son tiempos difíciles para la mayoría de nosotros, Señor. Por situaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, situaciones económicas, laborales. Y van pasando los días, Señor, y a veces nos sentimos cansados, agotados, de que hemos luchado tanto y avanzamos, pero retrocedemos 10 pasos y sentimos que no podemos seguir adelante, o no sabemos cómo hacerlo. Pero cuando nos acercamos al Señor, a tu palabra y a ti, encontramos este salmo que nos dice que David podía decir con convicción y seguridad: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, iniciamos una nueva semana. Tú sabes lo que estamos enfrentando, cada uno de nosotros, nuestras luchas, alegrías, tristezas, desánimos. Hoy, Señor, queremos decirte nuevamente: tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, Señor Jesús, nada me faltará. Tú me guías, tú me consuelas, tú me alimentas, tú me amas. Y cuando pase por valles oscuros, no estoy solo, tú estás conmigo. Tú no me prometes, Señor, que vas a quitar y evitarme todos los problemas que tenga en esta vida. Pero lo que sí me prometes
es que cuando atraviese momentos difíciles, valles oscuros, tú estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, nada me faltará. Señor, tú que eres nuestro pastor, fortalece, Señor, nuestras vidas. Guía nuestros pasos. Danos sabiduría para las decisiones que no solamente afectan nuestra vida, sino la vida de otras personas. Y hoy, Señor, nuevamente queremos, Señor, decirlo con toda nuestra fe y toda nuestra convicción. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Te alabamos, Padre, te bendecimos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pastor. Amén y amén.